Fíjate que yo durante toda mi vida nunca me involucré tanto en política como en estos últimos 3 años. Y no es que esté involucrado activamente, sino que solo opinando y observando más de cerca. Y cada cosa que me voy enterando y cada cosa que me van contando, vos decís, este negocio es duro, man. O sea, es así. O sea, la traición está a la vuelta de la esquina. ¿En la política? En la política. Es mucho dinero el que manejan, ¿va? Y es así como que... La política no era así. Fijo, ¿no? La política eso no era estamos así. hablando, ¿eh? No sé sí, si la estamos política, al aire, ¿no? la política no era así. Yo creo que la política sufrió un cambio drástico y muy bien marcado luego de CICIG. Yo creo que había más altura en la política antes. Pero ¿en qué sentido la CICIG cambió eso? O sea, porque hizo que los de acá se fueran a es otro que tipo de cosas, ¿o qué? Es que desarticuló liderazgos. Okay. Vos puedes decir que eran clicas, que eran criminales y ahora puedes decir que hay exactamente lo mismo, vamos. O sea, claro. El punto es que sí habían cacicazgos locales en el interior del país que ejercían un control territorial y social que en esos lugares, ¿no? que mantenían cierto orden, vamos, claro. y que sabían dirigir la inversión pública, porque ellos, para mantenerse con ese cacicazgo y con ese liderazgo y que la gente los siguiera y los votara, pues tenían que llevar desarrollo e inversión pública a su pueblo, si no te dejaban de votar, simplemente. Entonces tenías un Aristides Crespo en Escuintla, tenías los Quej, tenías... ¿quién más? Vos estaba... O sea, un montón de mara que no sé si son santos, si son corruptos, si son culpables, inocentes, pero la CICIG los persiguió y desarticuló esos liderazgos políticos, ¿vamos? Que ejercían cierto control incluso en el Congreso. Y no era este zafarrancho, ¿vos? Que en el Congreso, de hecho, las bancadas eran muy disciplinadas para votar. Sí. Se hacían, las negociaciones no se hacían descaradamente como las ves vos hoy en día, de que paran una votación. Lo mismo que criticaron que Yamatei hacía de parar las votaciones, han hecho exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué doble estándar más desagradable? O sea, después de esto, ¿qué esperanza tiene la población, vos? No, Sí, han hecho todo lo que dijeron que era malo. Las mismas prácticas, todo lo que dijeron que era corrupto, ilegal, autoritario, tirano, lo han hecho y lo quieren hacer. Entonces, y si no lo han hecho es porque se les ha parado el carro en algunas cortes o en algunas instancias. Pero vos no veías eso en los congresos de antes. Ajá. Tal vez también porque no habían redes sociales y no se transmitían en vivo las ciudades. Puede ser, no lo sé. Pero lo que sí recuerdo es que las bancadas llegaban hasta uniformadas. Es cierto. Sus colorcitos, o sea, había un orden y bueno, como bancada nos vamos y veías que se paran. Cosa que no era solo Guatemala, se da en muchos parlamentos a nivel global, vamos. Pero siento que eso se perdió y automáticamente se forzó que nacieran otros cacicazgos y otros liderazgos locales que muchas veces están atadas a poder económico en los departamentos, y ese poder económico en los departamentos está atado a actividades no muy lícitas en algunas ocasiones. Entonces se da eso. No negociantes, ¿no? Sí, nuevos negociantes. Entonces se da eso. Es que me parece bien curioso. Y lo de la CICIG, ¿crees que fue algo coordinado? ¿En qué sentido? En el sentido de deshacer estos cacicazgos para quitarle como cierta autonomía, o fue como una acción déspota de este Iván Velázquez, de que él se creyó mucho la figura y dijo, bueno, me voy a hacer el gato aquí? Yo creo que él quiso llegar a instaurar un nuevo orden y un nuevo régimen político. No sé si solo fue instaurar su manera de pensar y tal vez él creía que estaba haciendo lo correcto y tal vez él... Seguro sí. No lo sé, vamos. Tal vez él creía que estaba haciendo lo correcto, tal vez él creía que era lo que Guatemala necesitaba, pero desde luego no lo era, a mi manera de ver las cosas. No sé si lo hizo solo o si lo hizo coordinado también con un Todd Robinson y con una Telma Aldana, aunque muchas personas con las que he hablado y con las que hablaba Telma en ese momento, porque aunque vos no lo creas, o no sé si sí lo crees, que creo que sí lo vas a creer, Telma le avisaba a la gente para que se fuera. Claro. Mire, mano, váyase, porque le van a caer. ¿Cómo me va a caer si yo a usted la apoyé para que llegara a ser fiscal? Mijo. Mire, yo solo recibo órdenes. Váyase. Sí, cabal. Sí. De hecho, si vos supieras quién le hacía regalos a Telma Aldana, que me imagino pronto eso se va a ir sabiendo, te vas de espaldas, pues. Sí, o sea, me han contado. Telma Aldana salió en una lista de la propia CICIG como una jueza de la impunidad en la época de Carlos Castresana, y cómo después te la venden como una
campeona anticorrupción. Sí, sí. Eso es ridículo. Es que ella tenía un tema por lo de su esposo, ¿no? O sea, que como él estaba involucrado en cosas... No sé, pero ella ponerle también está señalada porque fue la que le devolvió... Tuvo un tema con los bancos gemelos, con el banco promotor y el metropolitano. Aquí, estos son supuestos, ¿no? Pero, Sí, son supuestos. Ajá. Pero lo que dijo, lo que me contaron a mí de Telma era que como que había un tema con su esposo, no sé qué tema era, y que como que por ella, por rescatarlo de él, como que ella empezó a transar. A transar, ajá. Y fue así No lo como sé. que... Pero eso antes de ser fiscal. Sí. Pero luego, ¿cómo vos tenés un fiscal que se plega a todo lo que vos le decís y le tenés la cola machucada? Claro. Sencilla la cosa, vos. Ajá. ¿Y cómo ves ahora el tema de la fiscal y el sistema judicial guatemalteco? Pero antes estábamos. Entonces yo creo que la CICIG... yo creo que si Iván Velázquez no hubiera jugado a ser Dios en Guatemala y a jugar política como jugó, hoy todavía existiera una CICIG en Guatemala. Sí, yo siento que lo que le jugó en contra de él también es querer jugarle la vuelta a Jimmy, ¿va? Como que porque Jimmy, yo siento que cuando entró, él pues no lo conozco y es mi percepción. Eso dice él en la entrevista. Ajá. Y que él quería jugar Trabajar las jugadas en del conjunto, juego sí. Y dijo, bueno, yo ofrecí que la CICIG va a seguir, vamos a seguir con la CICIG. En ese momento vamos no podías decir que te ibas a hablar la CICIG si te acababa de regalar supuestamente el renacimiento de Guatemala con haberse bajado a Otto Pérez. Claro. Y a Entonces vino él, fue compliant con ellos Sí. y después le metieron a su familia. ¿Va? ¿Por qué? Ajá. Totalmente. O sea, vos miralo ahorita. Era necesario irse atrás del hijo y el hermano del Por presidente. eso te digo. O sea, entonces él Por un le quiso caso- jugar al Vergas, ¿no? El Iván Velázquez. Sí, ¿va? quiso hincar a Jimmy. Quiso hincarlo. Y quiso volver a hincar a un presidente y tenerlo de laptop y de títere. Sí. O quitarlo e instaurar a Tel Maldana. ¿Verdad? Que todo iba hacia ahí. O sea, perdón. Y Tel Maldana sí quita de su camino a todos sus contrincantes políticos. ¿O no? Sí. O sea, sí los quita de pim, 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 pim. O sea, no te digo que eso no haya pasado tampoco en la elección pasada, que se bajan a un Roberto Arzú, que se bajan a una... Pineda. se bajan a Pineda, Telma Cabrera. En todos, hago la acotación, en todos habían dado razones para.